Ok, listo. Entonces, bueno, como les decía, hoy tenemos una clase bastante interesante y es básicamente sobre la estructura anatómica de nuestro cerebro. Hoy vamos a ver esa estructura externa. Entonces, vamos a practicar. Necesito que tengan hojas, que dibujemos, porque hoy ustedes van a recordar y los que de pronto no lo vieron por alguna razón, van entonces a reconocer no solamente cómo se organiza un cerebro, sino que vamos a entender un poco cómo es que esa estructura facilita toda la función de nuestro cerebro. ¿Qué hace el cerebro? Muchísimas cosas a la vez y una sola cosa a la vez. Eso lo vamos a ver en la próxima semana. ¿Cómo así? Mucho y solamente uno, y es por neurofunción. Pero antes que eso, necesitamos o necesito que podamos revisar nuevamente toda esa parte de la estructura. Historia. Les voy a contar varias historias. Entonces, y después vamos a practicar. Entonces, bienvenidos a este espacio con mucho cariño. Estoy aprendiendo. Entonces, damos inicio. Muy bien. Entonces, les hablaba un poco sobre lo que es la estructura externa, pero esa estructura externa es puntualmente lo que da la magia al cerebro. Y es toda esa parte rugosa. El cerebro humano, el del Homo sapiens, es el cerebro más arrugado que hay. Otros seres vivos no tienen un cerebro tan arrugado. Bueno, arrugado es una expresión que ahorita lo vamos a colocar nombre. Entonces, nuestro cerebro tiene una serie de curvaturas, ¿sí? Circunvolaciones o giros que están determinados por unos espacios que se llaman cisuras. ¿Por qué es tan importante saber las cisuras o reconocer las cisuras de nuestro cerebro? Porque cada cisura da un espacio que se llama giro y cada giro tiene una función. Entonces, entender bien cuál es el giro y cuál es su posición nos ayuda después a entender si esa estructura o esa zona se daña, pues el paciente va a tener una alteración en su función. Por eso es tan importante el día de hoy. Para eso quiero mostrarles cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, si nosotros tuviéramos un cerebro y lo sacáramos del cráneo, y esto me parece siempre y me ha parecido siempre increíble, es una de las cosas que me hizo enamorar de la neurología, es que si nosotros sacamos el cerebro de un cráneo y lo esparcimos en un cuarto, ese cerebro que lo podemos entonces esparcir podría cubrir un cuarto de 5 por 5. O sea, un cuarto de 5 metros por 5 metros, todo el piso podría estar cubierto de nuestra masa encefálica. Y todo eso es tejido nervioso y todo eso es información. O sea, cada parte de ese espacio, de ese tapiz, podríamos decir, es entonces información neurológica. Entonces, ¿cómo meter toda esa información? ¿Sí? Estamos hablando de todo un espacio, de un cuarto, metido entonces en un cráneo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo podríamos lograrlo? Y entonces ocurrió algo supremamente interesante a nivel evolutivo. Dios, Alá, la inteligencia divina, ¿sí? Lo que nosotros creamos, básicamente lo estructuró de una forma perfecta. Y les voy a contar un poco cómo es. Pensemos que este es el tapiz cerebral y tenemos varios metros de tapiz cerebral. Este tapiz cerebral, entonces, que está por fuera, va a caber en un espacio tan pequeño como un recipiente. ¿Cómo meteríamos entonces nosotros ese tapiz o todo este tapiz en este recipiente? La única forma sería que tendríamos que hacerle pliegues. O sea, tendríamos que cuando se le ofrezca utilizo arrugarlo. Cuando nosotros arrugamos todo esto, mire que quedan unas muescas y esas muescas entonces lo que vamos a llamar cisuras, y lo que queda adentro, lo que queda entre cada cisura lo vamos a llamar giros. Esto
Esto fue la evolución perfecta para que toda esta información quepa entonces en un recipiente. Y ese recipiente, ¿cómo lo llamamos? Cráneo. Dentro de nuestro cráneo está envuelto toda la información neurológica. Es un tapiz tremendamente grande que cabe en esto. Pero eso es lo que nos vuelve tan interesante. El ser humano ha logrado todo lo que puede lograr gracias a que tiene muchísima información dentro de un espacio tremendamente pequeño. Entonces, ese es el primer concepto, que la evolución ha hecho que nosotros tengamos muchísima información neurológica dentro de nuestro cráneo. Ahora bien, cuando nuestro cráneo se lesiona y se destapa, ¿cierto? Por algún tipo de lesión, pues ahí tenemos entonces las limitaciones que tiene un paciente cuando sufre un trauma craneoencefálico, por ejemplo, o cuando tuvimos un tumor. Ok, listo. Ya cerré micrófonos, ya organicé y bueno. Bien. Les contaba entonces que nosotros tenemos ¿cierto? Un cráneo bastante grande cuando nacemos porque se requiere para poder desarrollar toda la habilidad. Y esa es la clave. Y todo está entonces relacionado con toda la parte de los giros y las cisuras. Por eso los giros y las cisuras son determinantes. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Eso es lo que vamos a practicar y eso es lo que vamos a trabajar. Y bueno, vamos a empezar entonces a trabajar. Bien, ¿ya me escuchan bien? Otra vez, confirmo. Sí, señor, claro y fuerte. Sí, señor. Sí, se escucha, gracias. Muy bien. Entonces vamos a ver giros y cisuras. Muchísimas gracias. Estamos ajustando toda la parte técnica. Entonces, giros y cisuras. La primer cisura que tenemos que revisar, entonces, cuando estamos revisando anatomía, neuroanatomía, tenemos que revisar, es una cisura que divide al hemisferio derecho y al hemisferio izquierdo del cerebro. Sí, tenemos un cerebro dividido en la parte derecha y en la parte izquierda, que se llama la cisura interhemisférica. La cisura interhemisférica es muy importante y evolutivamente también es determinante. Porque esta cisura interhemisférica lo que hace es permitir que algo tan importante como toda la parte vascular, que vamos a revisar en la próxima semana, una clase bien interesante, toda la parte, por ejemplo, de venas y arterias, puntualmente la arteria cerebral anterior y toda la parte del líquido cefalorraquídeo pueda penetrar al cerebro constantemente. O sea, nosotros tenemos el cerebro, pero toda la parte interna puede ser irrigada y puede ser entonces escaneada, que es una de las funciones del líquido cefalorraquídeo, a través de la cisura interhemisférica. Y esa cisura interhemisférica también hace algo muy interesante, es que permite la flexibilidad en caso de lesión. ¿Cómo así? Si yo me lesiono el lado derecho de mi cerebro, entonces igual estaría separado por al menos un tiempo, mientras dure el hematoma o la lesión, del lado izquierdo. Y eso nos da una posibilidad evolutiva y de recuperación. No es lo mismo lesionarse los dos hemisferios que lesionarse solo uno. Ah, voy a tener problemas contralaterales. Sí, pero también se puede recuperar en el mismo lado algunas funciones de ese lado. Entonces, es interesante tener en cuenta que a nivel evolutivo también nos hace un sistema de protección. Y está unido a través de una estructura muy importante, ¿sí? Que son comisuras o tractos comisurales, que es el más grande que tenemos, que se llama el cuerpo calloso. Entonces, cuando hablamos del cuerpo calloso, estamos hablando de una estructura que une, ¿sí? Esos dos hemisferios, pero que está determinada por la cisura interhemisférica. Y esa comisura o ese cuerpo calloso hace que el cerebro derecho y el izquierdo pues trabajen a unísono, o sea que trabajen al tiempo. Entonces, la cisura que tenemos que reconocer como más importante o una de las más importantes es la cisura interhemisférica. Es la primera que tenemos que reconocer. Muy bien. Teniendo en cuenta la cisura interhemisférica, entonces tenemos que revisar
Las otras, las que están en la corteza como tal. En esas cisuras, entonces, que están en la corteza, tenemos cisuras primarias, cisuras secundarias y cisuras terciarias. Hoy vamos a aprendernos las cisuras primarias y secundarias. Y además, entender cuál es la función de cada una, porque eso tiene su cuento. Eso es bien, bien interesante. Las cisuras primarias nos ayudan a delimitar los lóbulos. Claro, yo a través de la cisura puedo saber entonces dónde está el frontal y dónde termina el frontal para que empiece el parietal, dónde termina el parietal para que empiece el occipital y dónde está delimitado el temporal. Esos lóbulos pues también me van a determinar función. Recuerden que una de las funciones del cerebro es tener entonces también especificidad, o sea, se especializa. Entonces, el lóbulo frontal tiene funciones diferentes al lóbulo temporal, y así con el occipital y así con el parietal. Entonces, las cisuras primarias me van a delimitar entonces esos lóbulos. Y las cisuras secundarias me van a delimitar los giros. Y los giros son los que me van a decir cuál es la función específica. Entonces, las cisuras secundarias me van a delimitar entonces los giros. Recuerden, entre cada cisura hay un giro y ahí está el cuento. En tal giro es entonces la función, por ejemplo, de la función motora específica. Entonces ya entendemos en qué giro está, en qué lóbulo está y qué pasa si se lesiona. Y tenemos unas cisuras terciarias que no vamos a trabajarlas ahora, vamos a trabajarlas al final, cuando ya estemos relacionando todo el funcionamiento neurológico. Cuando ya hemos entendido cuáles son los tractos que llegan ahí, cuáles son las vías, cuáles son entonces todo, cómo está conectado, pero no solamente el cerebro o el telencéfalo, sino cómo el telencéfalo se conecta con otras estructuras, que eso es pues lo más bonito de la neurología, es entender cómo todas las estructuras están conectadas, ¿sí? Cada una de nuestras células está conectada con otra y por lo tanto entonces tiene influencia de la otra. Entonces vamos a empezar con las cisuras primarias. Muy bien, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí, señor. Sí, profe. Ok, listo. Vamos con las cisuras primarias. Tenemos entonces la primer cisura, una de las que se desarrolla embriológicamente de forma inicial, que es la cisura lateral o la de Silvio. La cisura lateral o de Silvio entonces está lateral y lo que hace es delimitar, ¿sí?, el lóbulo frontal con el lóbulo temporal. Entonces, esa es la cisura, es una cisura lateral. Ahí entonces se las estoy mostrando. Entonces, esta es la cisura lateral o la cisura entonces de Silvio. La cisura lateral o de Silvio, como les decía, es muy importante porque por ahí entra y sale la arteria cerebral, por ejemplo, anterior. Y por lo tanto es un punto muy interesante en donde se permea la función del frontal y el temporal al tiempo. Y recuerden que la función del frontal y el parietal y el temporal, se relaciona mucho con el lenguaje. Entonces, es una vía bien interesante que se relaciona con el lenguaje, no solamente el lenguaje escrito, sino toda la parte de comprensión y expresión. Esa la tenemos lateral y tenemos entonces otra cisura que es la cisura central o la de Rolando. La cisura central o la de Rolando está entonces muy superior, más en la zona coronal. Y lo que hace es dividir, es una cisura bastante profunda, y lo que hace es dividir o separar el lóbulo frontal del lóbulo parietal. También tiene unas implicaciones bastante interesantes porque permite una comunicación muy rápida entre la función sensoromotora. O sea, él lo separa, pero a la vez también tiene tractos que comunica la función motora y la función sensorial. Y recuerden que nosotros no hablamos de función solamente motora, hablamos de función sensorial y motora, o sea, sensoromotriz. Aquí está el concepto sensoromotriz. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Y la última
que tenemos de las cisuras primarias es una cisura que está posterior, que se llama la cisura parieto-occipital. Como su nombre le indica, es una cisura que divide la parte parietal con la occipital. Entonces, ¿qué hacemos? Trazamos unas líneas imaginarias para poder, ¿qué? Establecer los lóbulos. Las cisuras primarias lo que van a hacer es delimitar los lóbulos. Entonces, a nivel anterior tenemos el lóbulo frontal, en la parte entonces más superior tenemos el lóbulo parietal, un poco más lateral tenemos el lóbulo temporal y en la parte posterior es el lóbulo occipital. Entonces, uno reconociendo estas tres cisuras puede reconocer también cuáles son los lóbulos y también entonces determinar cuál puede ser el funcionamiento y también entender si un paciente tiene una lesión en tal lóbulo, pues también hasta dónde llega pues la lesión o el tipo de lesión que tuvo. Entonces, aquí por ejemplo empezamos a trabajar. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Que ustedes tengan, por ejemplo, en una hoja, puedan entonces hacer el dibujo, este es como la maqueta, van a hacer el dibujo y podemos hacer entonces las dos, las cisuras primarias. Entonces, en este caso, fácilmente yo puedo hacer una cisura por acá. Después puedo hacer una cisura por acá y al final puedo hacer entonces esta cisura. Estas cisuras entonces son las cisuras primarias, pero mire que fácilmente yo puedo ¿qué? Unir esas cisuras. Entonces yo uno las cisuras, se lo voy a unir acá, esta la voy a proyectar un poco más. Y hago una unión aquí. Entonces, fácilmente yo ya puedo reconocer dónde está el frontal, dónde está el parietal, dónde está el temporal y dónde está el occipital. Es fácil. Entonces, fácilmente y de forma anatómica podemos delimitar esos lóbulos. Muy bien, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Si alguien hace el dibujo, porfa, y quiere prender la cámara y mostrarnos, súper. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí hasta ahí los lóbulos? ¿Vamos bien? Tres cisuras. Cisura entonces lateral, cisura central y la cisura parieto-occipital. ¿Escuchan? Sí, señor. Bien, listo. Sí, se escucha. Sí, señor. Muy bien. Perfecto. Ahora bien, vamos con las cisuras secundarias. Las cisuras secundarias entonces van a limitar entonces los giros. Pero primero nos vamos a aprender cuáles son las cisuras entonces secundarias. Vamos a verlo por lóbulos. Entonces, dentro del lóbulo frontal, en el lóbulo frontal vamos a ver entonces tres cisuras secundarias. Miren esta acá, les muestro aquí entonces, aquí en la parte más anterior, ¿sí? En la parte anterior, o sea, bien y como paralela a la cisura central de Rolando, tenemos entonces una cisura. Entonces la vamos a colocar aquí. Esta cisura, como está adelante de la cisura de Rolando, ¿cómo la llamaríamos? Cisura precentral. ¿Sí? Está anterior, entonces vamos a llamarla cisura precentral. Entonces la primera cisura, la cisura precentral. ¿A dónde está? Anterior, ¿cierto? Adelante de la cisura lisocentral o la cisura de Rolando. Muy bien. Y después tenemos dos cisuras que están paralelas, pero hacia más rostral, o sea, hacia más adelante, estas dos cisuras. Miren que se les muestro aquí en azul. Y entonces tenemos una cisura superior que se llama la cisura frontal superior
y tenemos una inferior que se llama la cisura frontal inferior. Entonces, ahí vamos a mostrar en el frontal 3 cisuras. La cisura precentral, la cisura frontal superior y la cisura frontal inferior. Hasta ahí vamos entonces en el frontal. El parietal también entonces tiene entonces, y específicamente 2 cisuras secundarias. En el parietal encontramos, como está detrás de la cisura de Rolando, entonces vamos a llamarla cisura poscentral. Mírenlo, ahí está en azul, está paralela a esa cisura entonces de Rolando, pero está posterior, entonces es cisura posterior o cisura poscentral. Y después tenemos una que está entonces paralela hacia la parte más caudal, posterior, entonces la vamos a llamar cisura intraparietal. Entonces aquí tenemos 2, en el parietal tenemos 2, la cisura poscentral y la cisura intraparietal. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Estamos bien en lóbulos? Ok. Sí, ok. Entonces me preguntan ya si el temporal y el occipital. Sí, ya vamos para allá. Entonces, las cisuras secundarias del temporal, ¿sí? Del temporal, entonces están por debajo del giro, la cisura lateral o de Silvio. Recuerden que esa primaria la llamábamos de Silvio, y entonces está acá, lateral. Entonces vamos a colocar 2 lineecitas, miren lo que aquí están, y la vamos a llamar la superior, vamos a llamarla cisura temporal superior, y la inferior, entonces vamos a llamarla cisura temporal inferior. ¿Sí? Esas son las 2 cisuras secundarias en el temporal. Y a nivel occipital vamos a encontrar una cisura entonces secundaria, que la vamos a llamar la cisura calcarina. Es donde está el punto, pues me adelanto un poco, pero es donde está el punto de conexión visual, o sea, el área 17, 18, 19. Brodmann, que lo vamos a revisar la próxima semana. Entonces, la cisura calcarina. Entonces, aquí ya tenemos todas las cisuras secundarias. Entonces, miren, aquí les estoy mostrando ya las 3 cisuras primarias, la cisura central o la de Rolando, la cisura lateral o la de Silvio y la parieto occipital. Y aquí entonces vamos a colocar las demás. Porfa, si tienen ustedes hoja y lápiz, por favor, el objetivo es que lo podamos ir trabajando. Entonces, voy a hacer una linecita acá y colocaría una cisura aquí. ¿Cómo se llamaría esa cisura? Precentral. ¿Cómo se llamaría esa cisura? Que dice ahí que está anterior de la cisura central o la de Rolando. Precentral. Precentral. Muy bien, listo, la precentral. Muy bien. Después haría entonces, vamos a hacer 2 lineecitas más. Entonces voy a hacer una aquí y voy a hacer otra aquí. Entonces, ¿cómo se llamaría la superior? Cisura frontal superior. ¿Cómo se llamaría la línea que coloco ahí superior? Frontal superior. Hola. Cisura frontal superior. Ok, listo, sí. Entonces tenemos una cisura, listo, frontal superior. Y después tenemos la inferior. ¿Cómo se llamaría entonces la inferior? Cisura frontal inferior. Perfecto. Entonces miren que le vamos colocando todo el funcionamiento, ¿sí? A nivel topográfico ya tenemos aquí. Me voy a ir para la parte parietal. En la parte parietal, entonces, recuerden los micrófonos, porfa. Gracias. Muy bien. Entonces me voy para la parte parietal.
En la parte parietal, entonces, podemos hacer una linecita. Porfa, César, se te abrió el micrófono. Listo. Ok, entonces vamos a hacer las otras linecitas y nos vamos para el parietal. En el parietal entonces tenemos una parte aquí, listo, posterior. ¿Cómo se llamaría esa? Cisura postcentral. Listo, es la poscentral, súper bien. Y vamos a colocar otra linecita. Colocar perpendicular. ¿Cómo se llamaría entonces esa? Cisura intraparietal. La intraparietal, perfecto. Vamos entonces al lóbulo temporal, y en el lóbulo temporal voy a hacer dos linecitas. Voy a hacer esta, y después voy a hacer una superior y una inferior. ¿Cómo se llamaría la superior? Cisura temporal superior. ¿Y la inferior? Cisura temporal inferior. Perfecto. Miren que, ok, y ya me voy en la última, el último lóbulo, me voy entonces para el occipital, y en el occipital entonces coloco una cisura, que esa entonces tendría un nombre especial. ¿Cuál sería? Calcarina. Ok, calcarino. Entonces, miren que así fácilmente ya tenemos los principales cisuras, tenemos los principales y las secundarias. Entonces tenemos el giro central, perdón, la cisura central o la de Rolando. Tenemos entonces aquí anterior, tenemos la cisura precentral, tenemos entonces la cisura fronto superior o frontal superior, y tenemos la frontal inferior. Posterior en el parietal tenemos entonces el surco o la cisura, listo, poscentral. Después tenemos la intraparietal. Ya en el lóbulo temporal tenemos entonces la cisura temporal superior y la cisura temporal inferior. Y en la parte occipital tenemos entonces el cisura calcarina. Entonces, fácilmente ya podemos reconocer las zonas, y cada una nos va a dar entonces unos giros, que es como la última parte del trabajo de hoy. O sea, cómo nos va a dar los giros para poder entender cuál es la función específica de cada giro. Entonces, giros. El giro básicamente es tejido nervioso que se despliega entre las cisuras. Nosotros no solamente hacemos función con la parte superior, sino que lo que está entre cada cisura también tiene función. Y eso es lo que vuelve tan interesante, pues, nuestro telencéfalo, que al estar entonces plegado puede tener muchísimas más neuronas y muchísimas más conexiones que permiten más función. Por eso nuestro cerebro es ilimitado, es tremendamente maravilloso. O sea, nosotros podemos hacer muchísimas cosas con nuestro cerebro, entrenarlo para cada vez aprender más cosas, porque siempre esas conexiones van a estar facilitadas por el sistema o la estructura que tiene de organización. No olviden los micrófonos, porfa. Los giros, entonces, lo que hacen es también delimitar las áreas funcionales. Esas áreas funcionales es donde queremos llegar. O sea, ¿qué hace el área 4? ¿Cuál es la función del área 4? ¿Cuál es la función y dónde está ubicado el área 321? Ese es el objetivo, que podamos llegar y saber dónde está ubicado, hasta dónde llega, cuál es entonces el límite, pero cuál es entonces la interacción que tiene con otros giros, para poder entonces establecer en neurología patológica, pues poder establecer cuáles son los resultados o las lesiones que puede tener ese paciente. Entonces, los giros. Vamos a trabajar los giros, porfa. Si alguien está haciendo el dibujo, recuerden. Entonces, vamos a ir trabajando los giros. Miren que si ya ustedes se saben las cisuras, los giros son re fáciles. Esto es súper sencillo. Entonces, vamos a empezar a trabajar esos giros. Muy bien.
El giro, recuerde que el giro está delimitado por dos cisuras. Entonces, el giro que está delimitado por el surco o la cisura central o la de Rolando y la cisura precentral, entonces se va a llamar giro ¿qué? Precentral. ¿Sí? ¿Está fácil? Sí, señor. Sí, sí. Ok, ahora, ¿cómo se llamaría entonces el giro que está posterior a la cisura de Rolando? ¿Cómo se llamaría? O central. ¿O central? Giro poscentral. ¿Listo? Entonces sería giro o central. Perfecto, ahí lo tenemos. Muy bien. Ahora vámonos para el frontal. En el frontal tenemos entonces acá. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos este giro. ¿Cómo se llamaría este giro? Primero giro Superior. frontal, ¿cierto? Sería giro frontal. Ya sabemos por qué está en el frontal. Muy bien. ¿Giro frontal qué? Superior. Perfecto. Superior. ¿Listo? Giro frontal superior. Muy bien. Y tenemos, ¿listo? Este lo voy a colocar debajo de la cisura frontal inferior. ¿Cómo se llamaría ese giro? Si está debajo de Giro la frontal cisura inferior. frontal. ¿Cómo se Giro llamaría? frontal inferior. Inferior. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Ahora bien, pregunta. Si tenemos entonces un superior y tenemos un inferior, ¿cómo se llamaría el de la mitad? Giro frontal central O medio. o medio. O medio. Ok, entonces se hace así. En el lóbulo frontal tenemos entonces tres giros principales. Ojo, estoy hablando solo de los principales, pero en el lóbulo frontal tenemos tres giros principales que son el giro frontal superior, el giro frontal medio y el giro frontal inferior. Todos ellos tienen un funcionamiento y cuando uno lo entiende, ¿cierto? Y lo ubica, fácilmente puede reconocer la patología neurológica. Pero vámonos, por ejemplo, vámonos al parietal. En el parietal, entonces ya tenemos, el parietal ya tiene el giro poscentral, ¿no? El giro poscentral está, ¿qué? Posterior a la cisura central o de Rolando, pero después teníamos una cisura que la llamamos la cisura intraparietal. En esa cisura intraparietal, entonces divide a ese parietal en arriba y abajo. ¿Cómo se llamaría entonces? Entonces sería giro, ¿sí? Parietal Superior. superior. Sí. Queda el giro parietal superior. Muy bien. ¿Listo? Ya lo tenemos. Y entonces, ¿cómo nos daría el de abajo? Giro parietal inferior. Muchas gracias. Giro parietal superior, giro parietal inferior. ¿Quién lo está delimitando? El giro intraparietal. El giro intraparietal me divide al giro parietal superior y al giro parietal inferior. Perfecto. Muy bien. De aquí me voy para el temporal. Entonces, en el temporal teníamos dos cisuras. La cisura temporal superior y la cisura temporal inferior. Entonces, pues lo primero que tengo que hacer es colocar giro temporal, pero si ese está en la parte superior, ¿cómo se llamaría? Giro temporal Superior. 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 ¿No? Miren que se vuelve muy sencillo, ya después fácilmente lo ubicamos. Entonces tenemos entonces el giro temporal medio y al final tenemos entonces el giro temporal inferior. Perfecto. Y acá, en la parte posterior, o sea, en el occipital,
tenemos el giro, pero se va a llamar igual que la cisura. Entonces tenemos el giro calcarino. Muy bien. ¿Listo? ¿Cómo vamos? Hasta ahí, súper sencillo. El objetivo es que podamos ir reconociendo. Entonces tenemos acá los principales giros. Tenemos primero en el frontal, tenemos el giro precentral. Después tenemos el giro frontal superior, el giro frontal medio. No olviden los micrófonos. El giro frontal inferior. Ya en la parte parietal tenemos el giro poscentral, el giro parietal superior, el giro parietal inferior. En el temporal tenemos el giro temporal superior, el giro temporal medio y el giro temporal inferior. En la parte posterior tenemos al giro calcarino. Muy bien. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Bien, listo. ¿Esto qué va a llevar? A que podamos empezar a entender la neurofunción. Si nosotros nos aprendemos esto y practíquenlo, porfa, lo tenemos que aprender, entonces ya le podemos colocar números. ¿Cómo así? Sí, las áreas de Brodmann, Brodmann fue un neurofisiólogo y lo que hizo fue colocarle números a diferentes partes del cerebro, puntualmente giros, donde él consideraba que tenía una función específica. Y todavía lo utilizamos en neurología. Se han hecho algunas modificaciones, pero todavía se están utilizando. Entonces se vuelve supremamente sencillo a la hora de reconocer cuál es el funcionamiento neurológico. Por ejemplo, voy a adelantar algo de la clase o de la próxima clase, que vamos a ver neurofunción. Por ejemplo, el giro precentral, ¿sí? Es entonces el lugar llamado, ¿sí? O es el área que llamamos área 4 de Brodmann. Y esa área 4 de Brodmann, ¿qué hace? Es motora principal. O sea, que es el área en donde se controla todo el movimiento voluntario. Ahí está. Y es el área que más es susceptible a la deprivación de oxígeno. O sea, ¿cómo así? Sí, es la zona de nuestro cerebro en donde si falta oxígeno, es la primera área que se lesiona. ¿Y eso qué implica? Claro, cuando un niño nace y en el momento del parto tiene algunas dificultades en su oxígeno, que eso se llama una hipoxia, resulta que si el niño sufre de hipoxia, las primeras neuronas que se van a lesionar son las del área 4, el área motora. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Sí, el niño va a tener ¿qué? Una parálisis cerebral infantil, porque el área 4 es el que más es susceptible a la deprivación de oxígeno. Comprendiendo eso, sabemos entonces que un niño que haya tenido algunos minutos de hipoxia, una cianosis cuando nació, por ejemplo, ¿sí? En su momento de nacer no lloró, no tomó aire porque no lloró, entonces no se oxigenó, empezó a tener deprivación de oxígeno, entonces hizo una hipoxia, pues con algunos minutos, lo más probable es que lo primero que se lesione es ¿qué? Lo motor. Por eso hablamos que la parálisis cerebral es una lesión motora que lo más probable es que no esté acompañada de otras lesiones. Pero ojo, si el paciente se lesionó o pasó mucho tiempo con la hipoxia, ya no solamente se va a lesionar el área 4, ya se van a empezar a lesionar otras áreas. Por ejemplo, ¿cuál? Esta área poscentral, por ejemplo, en el giro poscentral tenemos un área que la vamos a llamar el área 3, 2, 1, que es el área puntualmente somatosensorial. Y esa área somatosensorial entonces también empieza a comprometerse. Entre más hipoxia tenga el paciente,
pues más tipo de lesión va a tener. Y por eso encontramos parálisis cerebral que compromete la parte visual, la parte táctil, la parte motora, pero que en su desarrollo inmediato de la patología empieza es que en funcionamiento motor. Entonces el área 4 está ubicado en el giro precentral, mientras que el área 321 o el área somatosensorial primaria está entonces ubicado en el área poscentral. Esto es súpermente interesante porque cuando nosotros unimos el área 4 y el área 321, ¿hablamos de qué? De desarrollo sensoromotor. Por eso nosotros somos sensoromotores. Nosotros no solamente deberíamos de hablar de la parte motora y separarlo de lo sensorial, porque como sentimos, nos movemos y como nos movemos, sentimos. Y ahí es donde articulamos toda esa parte de la neurofunción. Me estoy adelantando un poco porque todavía no hemos visto conexiones, que es lo que vamos a revisar la próxima semana. Vamos a empezar entonces a mirar cómo se unen esos giros, a través de qué estrategias, lógicamente son neuronas, axones, pero cómo se llaman esos axones, qué tipo de comunicación tienen, es más, cuáles son los neurotransmisores que están modificando esa función. Entonces, la próxima clase es bien interesante porque vamos a recoger toda la información de la anatomía y vamos entonces a recogerla en la función y entender por qué nosotros o un niño, sí, o un adulto, cuando pierde su función motora, se altera su función sensitiva de una u otra forma y esa función sensitiva va a determinar esa función motora. Pero que si nosotros unimos esas dos capacidades del cerebro, lo sensorial con lo motor, lo unimos, estamos entonces trabajando lo sensoromotor, que es la clave y la base y el fundamento del desarrollo neurológico, intelectual y sobre todo social de los seres humanos. Entonces, se vuelve bien interesante esta clase cada vez más, se vuelve más compleja y bueno, aquí vamos avanzando. Quiero dejar hasta acá. Quiero que practiquen, que lo ubiquen, que lo tengan bien claro, que puedan leer las copias y la próxima semana nos vamos a encontrar en ese espacio, que va a ser bien significativo. Van a ver que hay cosas bien, bien interesantes y que uno empieza a decir, ah, claro, claro, porque este paciente, claro, esto era. Y va complementando nuestra función como terapeutas ocupacionales. Entonces, les agradezco por favor. Se te abrió el micrófono, Alicia. Ya. Entonces, vamos a ir logrando engramar, ¿cierto? Todo este funcionamiento con nuestro quehacer como terapeutas y vamos entonces ya, como les decía, reconociendo mucho más la neurología dentro del funcionamiento de nuestros pacientes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Bueno, aquí estamos desarrollando este curso con todo el cariño. Vamos a seguir ajustando la parte logística. Créanme, no es fácil, no es fácil. Es más fácil hablar aquí en neurología y estar con ustedes que organizar toda esta parte logística, pero de verdad vamos a ir ajustando esas partes y para que pues podamos todos estar en el espacio y podamos compartir y seguir creciendo. Muchísimas gracias de verdad. Muchísimas gracias por estar en este espacio y bueno, la próxima clase es súper, súper poderosa. Igual les voy a dejar una tarea, ¿sí? Les voy a dejar lectura, les voy a pasar la presentación y bueno, si alguien tiene una pregunta, que levantaron por ahí la mano o algo, porfa. Hola, profe Glusman. Yo tengo una pregunta. Claro, súper. ¿Qué pasaría si una persona nace con giros de más o cisuras de más? Eso es una buena pregunta. No hemos revisado, por ejemplo, los giros terciarios, pero se dice que en los giros terciarios hay una variabilidad grandísima entre cada sujeto. O sea, una persona que es músico o una persona que es terapeuta o una persona que es conductor, pareciera que esos giros, inclusive esos surcos se modifican. O
sea, son muy modificables. Ahora bien, lo que se espera es que un ser humano, ¿cierto? Una persona tenga las cisuras primarias y secundarias, ¿sí? O sea, al menos lo básico para poder conformar ese cerebro. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si no hay una cisura central, por ejemplo, o que no haya una cisura interhemisférica? ¿Qué sucede? Son alteraciones del prosencéfalo. Recuerden la primera clase. En el prosencéfalo pasa eso. Cuando el prosencéfalo se divide, el telencéfalo puede sufrir castraciones neurológicas, o sea, se suprime y no se desarrollan esas cisuras, y eso trae muchísimos problemas. La estructura cambia, pero también entonces cambia la ubicación, no solamente de los lóbulos, porque uno queda más pequeño que el otro. Por ejemplo, en la microcefalia pasa que el parietal, por ejemplo, se aplana y es mucho más largo que el frontal. Por eso los pacientes con microcefalia, ustedes ven que son como que son en la frente son un poco más planos y la parte posterior es como más plana, porque se ha hecho es una alteración en la estructura de esos giros y esas cisuras. Entonces, para responderte, siempre estaríamos modificando, según nuestra ocupación, modificamos esas cisuras terciarias, pero las primarias y las secundarias se dice que por funcionamiento neurológico se tienen que tener, porque es la que está estableciendo como la estructura básica de nuestro cerebro. Entonces es vital. En patología, nosotros no vamos a hacer mucho énfasis ahorita en patología como tal, pero en patología es bien interesante las alteraciones del prosencéfalo, porque lo que hacen falta a veces son eso, las cisuras y los giros, e inclusive a veces hacen falta los lóbulos, como en una holoprocefalia, y eso es de cuidado, y eso es bastante difícil de trabajar. Digo difícil porque el proceso de recuperación o el proceso de terapia es diferente, ¿no? Diferente, pero muy buena la pregunta. Entonces, como te digo, sí se puede modificar, y es más, nosotros modificamos nuestras cisuras y nuestros lóbulos, nuestras cisuras y nuestros giros, pero los terciarios, los primarios y los secundarios tenemos que tenerlo porque estructuran nuestro cerebro. ¿Sí? ¿Te respondí?